se irrumpía la comunicación. Eres presidente de Gabari Properties. Querría, estamos hablando de Socimis, al presentarte, que nos hablases si existen grandes, pequeñas, generalistas, nicho. ¿Qué tipo de Socimi es Gabari y qué es lo que hacéis? Fenomenal. Bueno, antes de nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al programa y por dar visibilidad a una parte pequeña y que cada vez va cogiendo más peso, como son las compañías que estamos en el BME, que recoge proyectos de inversión muy interesantes. Habiendo dicho esto, como bien indicas, ¿no? Efectivamente, os hablamos de Socimis y nos encontramos pues, vehículos de muy diversa índole. O sea, tenemos Socimis muy grandes, Socimis pequeñitas, Socimis generalistas, Socimis nicho, que van a un punto muy concreto del mercado. Bueno, por ilustrar, en cuanto a grandes tenemos, por ejemplo, dos Socimis que están en el IBEX y que son conocidas por todos, aunque a veces no sabemos que son Socimis per se, como Merlin y Colonial, con una capitalización de 4.000 millones de euros, pero por otro lado tenemos pequeñas, como podamos ser nosotros, compañías como Vitruvio, ¿no? que cotizamos en BME. En cuanto a generalistas, vuelvo a recurrir de nuevo a Merlin, por poner nombre y apellidos a lo que todos podamos conocer. Es una compañía que invierte en oficinas, en activos en retail, en centros comerciales, es decir, tiene una cartera diversificada, ¿no? Al igual que, por seguir con el ejemplo, con Vitruvio, sustituyendo la parte de centros comerciales por vivienda. Por el contrario, podemos encontrarnos compañías especialistas que sean como nosotros, por ejemplo, ¿no? O como Colonial. Colonial invierte en el segmento de oficinas única y exclusivamente y se centra en 3 plazas concretas, como por ejemplo puedan ser Madrid, Barcelona y París, en el segmento Prime. Nosotros hemos decidido centrarnos en un segmento que consideramos que tiene mucho sentido y es muy atractivo. Está además ahora pues muy en boca de todos, como es el segmento de la vivienda de alquiler. Y cuando hablamos de vivienda alquiler, hablamos de un alquiler asequible, es decir, aquellos que están orientados a perfiles socioeconómicos medios. Nosotros tratamos de aportar una solución habitacional a estas personas, soluciones habitacionales renovadas en 2 plazas fundamentalmente, como son Madrid y Málaga, y lo que tratamos de aportar son proyectos que en el argot pues se denominan value add, es decir, cogemos proyectos que son muy obsoletos, que necesitan un potencial de inversión muy fuerte y una reestructuración importante, ya no solo del edificio, sino de la convivencia de inquilinos y pues ponemos en el mercado, como digo, una solución muy atractiva. A día de hoy, esta opción la combinamos también con co-living universitario, siempre con activos que tengan una base residencial, es decir, que puedan tener un plan B y que puedan estar orientados siempre a vivienda. Con lo cual, tenemos por un lado la parte de activo de largo plazo y por otro lado tenemos activos que estamos explotando en formato de co-living universitario. Tenemos un co-living muy interesante que está en la Carlos III, en el campus de Getafe, y que bueno, pues sirve para crear un campus y generar una solución habitacional que hasta la fecha pues era bastante limitada. Para dar una idea, Sí. Gabari a día de hoy tiene cerca de 200 viviendas, es una compañía que tiene cerca de 200 viviendas en balance, cuya rentabilidad sobre libros está por encima del 8%. Tenemos una ocupación, pues, yo diría que prácticamente plena y una morosidad, sobre todo ahora que es una cuestión que está muy en boca de todos, por desgracia por la pandemia que estamos viviendo, pues bastante controlada, ¿no? O sea que, en fin, es un vehículo pues, muy controlado desde el punto de vista de gestión. Y querría resaltar, por último, en cuanto a qué perfil de Socimi somos, nosotros somos una Socimi en la que tanto los gestores e inversores están muy alineados, ¿no? En este caso los gestores, los principales gestores pues son de los principales inversores y por tanto pues lo que buscan siempre es una alineación y un objetivo común.
Bueno, pues esta es la presentación de Gabari. Volviendo, Juan, querría preguntarte, porque BM Growth cuenta aproximadamente con 120 sociedades cotizadas entre Socimis, unas 80, y en expansión 40. Ya hemos comentado durante las últimas semanas que el interés por este mercado alternativo está creciendo, por este BM Growth, por el mercado que no es de las grandes, pero ¿qué recorrido podemos esperar de este mercado a nivel de empresas cotizadas y de fondos de inversión españoles especializados en microcaps? Pues, a ver, yo lo que creo es que este mercado solo puede crecer, porque dando 2 o 3 datos rápidos, en España también has comentado, bueno, en el BM Growth hay 120 compañías, 80 Socimis, redondeando, y 40 empresas en expansión, pero empresas cotizadas, dejando de lado un poco las Socimis, que es pues, sector inmobiliario y es una inversión a lo mejor un poco más distinta de lo que se suele ver en bolsa, hay 170 compañías cotizadas, quitando las Socimis y incluyendo las 40 empresas en expansión que están en el BM Growth. Esta proporción es en torno al 25% de las empresas que están en un mercado alternativo, como el BM Growth, es un 25% de las cotizadas. En mercados más desarrollados como mercados alternativos, el de Londres y el de Estados Unidos, la proporción es muy superior. Por lo tanto, yo creo que solo lo único que puede hacer es crecer. Y dando ese dato de 140 compañías, unas 130 en el mercado continuo aproximadamente, para mí, en estos 3-5 próximos años deberíamos ver el mismo número de cotizadas en el mercado alternativo que en el mercado continuo, en la bolsa de los grandes, por diferenciarla. Entonces, yo creo que el recorrido tiene que ser crecer y crecer bastante en poco tiempo, porque, y lo estamos viendo cómo cada vez ayudan los casos de éxito que ya han existido en el mercado, como puede ser el caso de éxito más importante puede ser MásMóvil, pero otros como Greenergy. En el propio BM Growth están empresas creciendo mucho, financiándose, internacionalizándose, todas las herramientas que te permite y que te hace tener a la empresa cotizada ayuda y mucho. Por lo tanto, yo creo que eso tiene que crecer por el lado de las empresas, y por el lado de los fondos de inversión igual. A día de hoy en España hay muy poquitos fondos de inversión especializados en lo que llamamos microcaps, pequeñas compañías cotizadas en bolsa, y también cada semana o cada mes estamos viendo cómo las instituciones se están acercando a este mercado y creando incluso vehículos especializados en este mercado. Hay muy pocos, pero ya Inverredi ha creado uno para invertir solo en compañías, en acciones de pequeñas compañías, y bueno, yo creo que solo queda otro recorrido que crecer e ir hacia adelante con un mercado mucho más desarrollado. Más desarrollado, y además, bueno, según lo que las previsiones de la CNMV, que decía que se habían acabado la sequía en salidas a bolsa, seguro que este 2021 hace que pongamos de forma bastante frecuente la mirada también sobre el BM Growth y los nuevos miembros que puedan llegar a este mercado también. Juan Merino, hasta ahora, volvemos a preguntarte. Sí. Desde Gabari, bueno, creo que habéis cerrado estas últimas semanas en Madrid la compra de un edificio de 1.600 metros cuadrados cerca de la calle Alcalá. No sé si os estáis animando a cerrar nuevas adquisiciones, y por otra parte, desde vuestra perspectiva, desde vuestro sentimiento del mercado, ¿cómo está el mercado en esta era COVID? Y porque lo del post-COVID todavía queda un poco por poder disfrutarlo, y cómo se afronta desde Gabari. Sí, efectivamente. Pues, a ver, en relación al comienzo de la pregunta, efectivamente hemos cerrado una nueva operación que hemos incorporado a nuestra cartera en la calle Jaime Hermida, un proyecto fantástico, 1.600 metros cuadrados, 16 viviendas más 2 locales, y que estamos trabajando ya en ese reposicionamiento que comentaba, hacemos normalmente sobre nuestros proyectos. En cuanto a qué estamos explorando en el mercado y si vamos, o qué estamos haciendo en el mercado y si vamos a cerrar nuevas operaciones, pues la respuesta será contundente, es sí, vamos a cerrar nuevas operaciones. Es más, estamos planteando una próxima ampliación de capital con la que cerraremos a priori en torno a entre 50 y 70 nuevas viviendas. Ahora, este tipo de operaciones pues, es muy similar a las que veníamos cerrando, pero poniendo en liza cuál es la situación del mercado, yo querría destacar una cuestión, y es que desde el principio de la crisis se lleva hablando de la caída del mercado, la posibilidad de aparición de operaciones distress, es decir, con grandes descuentos,
Y según han ido avanzando los meses, esto no ha ido sucediendo, al menos en lo que se refiere al segmento residencial. Nuestro entendimiento desde Gabari es que esto va a continuar así y sobre todo provocado porque la vivienda, como se está demostrando, es un activo refugio. No sabemos dónde van a estar los locales comerciales en 2030, 40, 50. No sabemos dónde vamos a estar a nivel oficinas. No sabemos cómo va a evolucionar la logística. Pero sí tenemos una cosa clara y es que todos vamos a necesitar un techo. Entonces, esto, junto con una realidad de mercado pues compleja desde el punto de vista de inversión, donde los tipos pues están a cero, negativos, y hay que buscar alternativas de inversión, pues van a hacer que el mercado residencial no se resienta. Ahora es donde llegará la habilidad de los gestores para encontrar grandes operaciones o buenas operaciones desde el punto de vista del precio y desde el punto de vista de gestión. Y ahí creo que hasta la fecha en Gabari hemos demostrado que sabemos comprar bien y encontrar la oportunidad. Esperemos continuar haciéndolo. Seguro que sí, seguiremos entonces viendo esas compras a de dónde apuntan, y ya el horizonte 2030, 40 y 50, digamos que antes del COVID podíamos hacer apuestas, ahora ya de qué va a pasar, pues lo que dices, solamente hay unas cosas básicas. Juan, volviendo a ti, por fin parece que hay novedades, los índices del IBEX Growth Market, ¿qué se ha decidido? Cuéntanos, sobre todo en cuanto a las incorporaciones y exclusiones del índice selectivo de este mercado. Pues sí, llevamos 2 semanas comentando que estaba a punto de salir las novedades en estos 2 índices. Siempre recuerdo los 2 índices que hay. Hay un índice IBEX Growth Market All Share, que es el que engloba todas las compañías, empresas en expansión de este mercado. Y en ese, bueno, hay unos cambios que está el aviso en la propia web del BME y en la web del BME Growth. Hay unos cambios en coeficientes que no es muy relevante para mí, es un tema de capitalización, cuánto se le ajusta la capitalización al capital libre que tiene la compañía, pero lo más interesante es, como comentabas, es el índice selectivo, el índice Growth Market 15, que engloba las 15 compañías. El principal criterio es liquidez, las 15 compañías que más negocian en el mercado, y en este, pues como ocurre en el IBEX 35, perdonad, en el IBEX 35 pues siempre tenemos las noticias con cierta periodicidad de qué empresas salen, qué empresas entran. Pues en este caso tenemos a 4 empresas que se incorporan y 3 que salen. Entran 4 y salen 3 porque a día de hoy también ocurre en el IBEX 35. El IBEX Growth Market 15 estaba compuesto por 14 compañías. Entonces ahora mismo los nombres que entran son 480 a partir del lunes 22, será 480, Aspi, Netex y Proeduca. Entonces 480, Aspi, Netex y Proeduca son las 4 compañías que entran dentro de este selectivo, y las 3 que salen son Clerp, Cateron y Making Science. Esto al final, ¿qué supone? Pues supone que por lo menos para entendernos, las 15 compañías que forman este índice selectivo son las 15 que más liquidez tienen. Luego cuando entran, pues bueno, siempre hay movimientos o especulativos o más de visibilidad que bueno, pues cada inversor deberá analizar si es interesante o no comprar, vender este tipo de compañías. Pero bueno, por repetir y porque cada uno al final tendrá que decidir y analizar las inversiones y dónde quiere invertir, las 4 que entran en este selectivo son 480, Aspi, Netex y Proeduca a partir del próximo lunes, y las que salen son Clerp, Catenon y Making Science. Aspi, Netex, Proeduca y 480. Una cosa, Juan, antes de pasar a Merino, perdonad. Quería preguntarte, no sé, siempre hablamos del comité asesor selectivo asesor técnico del IBEX, sabemos pues sus reuniones, no sé cada cuánto se reúnen los asesores de este índice de BME Growth. En principios 2 veces al año, en marzo, por eso llevamos 2 semanas diciendo que en breve tendríamos novedades. Suelen ser los cambios en marzo y en septiembre. Siempre hay, cuando hay una OPA, pues hay que excluir, pues claro. Teníamos el índice con 14, en el IBEX 35 pasa, siempre hay reuniones extraordinarias, pero las ordinarias, si no cambia, suelen ser en marzo y en septiembre cuando se producen los cambios. Bueno, así coinciden con las cuádruples horas brujas también. Vale, es más interesante el mercado. Juan,
Antes de, volviendo a Gabari, que antes he pronunciado mal, he dicho Gabari, también querría preguntarte, porque habéis publicado recientemente los resultados de 2020, es tiempo de balance para todas las empresas, cerrado ese ejercicio, habéis alcanzado una facturación récord y habéis incrementado la valoración de activos en un 14%. Con estos resultados, ¿cuál es el impacto de la pandemia en las cuentas de Gabari? Bueno, afortunadamente la verdad es que los números hablan por sí solos. Yo creo que mejor que recurrir a los números para ver el impacto que ha tenido en Gabari la pandemia. Es decir, ha sido afortunadamente muy limitado. No de negar, digo, por echar un poco la vista atrás, que en los momentos iniciales pues hubo pánico. Yo creo que quien no, cuando estábamos en esas semanas de, pues hace un año justo ahora mismo, finales de marzo, en fin, incertidumbre máxima, los mercados financieros hundiéndose, no sabíamos dónde íbamos a acabar, ¿no? Afortunadamente, como comentaba antes, dado el perfil refugio y la naturaleza de la vivienda, pues el comportamiento de la compañía, junto con la gestión que hemos realizado, pues ha sido bastante satisfactorio. Como comentabas, hemos acabado con una facturación récord. Hemos incrementado un 50% versus el año pasado. En valoración también hemos sacado unos números magníficos. Ahora, sí que hay una realidad y es que somos una compañía en crecimiento, con lo cual esto no nos relaja para nada. Hay que continuar y seguir. Y sobre todo no hay que olvidar una cuestión y es que la pandemia sigue. Entonces, como la pandemia sigue, ha habido alguna cuestión que sí hemos decidido cambiar de nuestra tesis original. Inicialmente nosotros, cuando pusimos en marcha este proyecto hace un par de años, pues considerábamos que no era necesario realizar una cobertura de ingresos vía la contratación de seguros de impago sobre el alquiler. A día de hoy, con el cambio de status quo, pues bueno, esto está ahora mismo en revisión, como os podréis imaginar, y lo que hemos decidido es empezar a hacer una contratación de seguros sobre la cartera, al menos de largo plazo, ¿no? Que es lo que quizás pueda generar algo más de incertidumbre, dado que el comportamiento del co-living está siendo fantástico. Entonces, bueno, impacto limitado, pero no nos relajamos ni confiamos. No son tiempos de relajación, está claro que uno se puede dormir. Juan Saiz de los Terreros, socio fundador de Udecta Corporate, Juan Merino, presidente de Gabari Properties, muchísimas gracias, se nos escapó el tiempo como siempre. Un placer haberles tenido aquí y bueno, pues desearles el feliz negocio, feliz entrada a los nuevos del índice 15, ¿no? Y bueno, pues feliz puente, si lo tienen. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo a los dos. Gracias. Y nosotros vamos a hacer una pausa en publicidad y enseguida volvemos aquí con más